Que en medio de la negociación del FMI con el Ministerio de Economía, Cristina Fernández de Kirchner hoy sale con un tuit, sorpresivamente, mostrando una auditoría de la Auditoría General de la Nación sobre el préstamo con el FMI, Javier. Sí, así es. Manda un tuit con un video en dos partes, en un informe de la Auditoría General de la Nación que, para quien no lo sepa, está dominado por el actual oficialismo. 4 votos contra 3, se aprobó este informe, los 4 del Frente de Todos lo aprobaron, los 3 del radicalismo, del PRO, está Pichetto, por ejemplo, Jesús Rodríguez, no lo aprobaron. Pero se basó en ese informe de la Auditoría General de la Nación, que es muy duro con la manera en cómo el gobierno anterior de Mauricio Macri contrató o consiguió del Fondo Monetario Internacional el megapréstamo y lo criticó duramente. Si queremos, no sé si veamos un fragmento del video que sube Cristina Fernández de Kirchner. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda. Durante el periodo del acuerdo, se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de las medidas para evitarla fue tardía. Las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda. En el año 2018, el indicador deuda PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI, valor superado en 2019, cuando alcanzó el 89,4%. Pero entonces, ¿la gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no. Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. Bueno, ahí lo que dice la auditoría es algo que ya analizamos 80 veces y mostramos acá, que del préstamo que hizo el FMI, que obviamente fue un préstamo de urgencia político, que Trump interactuó ahí intercedió al FMI para que Macri tuviera alguna chance en el año electoral en el 2019, que parte de ese préstamo se usó para vender en el mercado cambiario, para evitar una devaluación mayor. El cálculo que hicimos fueron 16.000 millones de dólares, creo que la auditoría dice 13.500 millones de dólares, es decir, un tercio del préstamo. El resto se usó para pagar vencimientos de la deuda y no caer en default, de la deuda privada, porque no había forma de refinanciar. Es decir, todas cosas que se conocen, que las hemos explicado un montón de veces, incluso acá en este programa. Respecto a las irregularidades administrativas que hubo por todos lados, era un gobierno que estaba totalmente desconcertado, que el ministro de Finanzas, que tenía que firmar el endeudamiento, renunciaba para ir al Banco Central, al mes renunciaba porque el fondo le decía que no podía vender los dólares en el mercado cambiario. Es decir, un gobierno que estaba en crisis total, con algunos que estaban con ataque de pánico y el presidente que estaba groggy, digamos, pues le había ocurrido una corrida cambiaria que era para él totalmente inesperada. No para los economistas, pero para él estaba totalmente inesperada. Todo eso se conoce, todo, más allá de las irregularidades puntuales administrativas que hubo por todos lados, desde el punto de vista del FMI, del otorgamiento del préstamo, de los que firmaron, que el decreto de necesidad de urgencia que llegó después de que ya se había autorizado todo. Un gobierno en crisis, que cuando están en crisis, se manejan en una crisis. Lo que llama la atención es por qué Cristina sale justo ahora, en la cual Sergio Massa está renegociando con el FMI y buscando fondos, entre otras cosas, para poder estabilizar el mercado cambiario en este momento, contrarreloj, en urgencia. Si eso no genera todavía más incertidumbre o más ruido en este momento, porque todo lo demás Cristina lo ha utilizado en campañas electorales, ha contado cómo fue esto, ella considera que es el principal problema. Pero ella sabía, digamos, que eso existía en el inventario cuando se presentaron a la elección en 2019 y evidentemente no lo pudieron resolver. Hubo una renegociación sobre el préstamo, lo renegoció este gobierno con Martín Guzmán. Bueno, la pregunta es por qué sale ahora. Le pregunto a Martín Rapetti si esto de alguna manera, no sé, en el medio de la negociación con el fondo puede complicar más las cosas, si el fondo efectivamente está tratando de ayudar a la Argentina o, como dice Cristina, lo puede terminar de hundir.
La verdad que la pregunta es más para Javier que para mí, pero la verdad que desde el punto de vista del impacto que tiene esto, me parece que tiene cero novedad. Lo decías vos, o sea, digo, yo no veo que esto realmente incida. Pudo haber incidido la voz de Cristina en relación al fondo cuando Martín Guzmán estaba negociando el acuerdo con el fondo, porque ahí no sabía si había una circunstancia que era que tenía que pasar por el Congreso. Entonces, la voz de Cristina tenía una relevancia porque podía bloquearse en el Congreso ese acuerdo o no. Hoy, ya en la situación en la que estamos, yo no veo que esto tenga ningún impacto relevante ni en el mercado ni en la propia negociación. Yo no lo veo en estas condiciones al staff del Fondo Monetario Internacional diciendo, uy, qué macana, la vicepresidenta está diciendo esto, porque no presenta. Es decir, ya se conoce un poco los roles, digamos. Massa negocia en Washington y Cristina va para la tribuna acá en la Argentina. ¿Y qué es lo que está buscando Massa con el FMI? ¿Qué es lo que podría esperar en esta negociación? Bueno, las circunstancias hoy del acuerdo con el fondo implican tal que el fondo va haciendo desembolsos, vos lo sabes bien, y Argentina va pagando la deuda con el fondo, o sea, tratando de machear los desembolsos con pagos. En lo que queda de acá, hasta que termine el mandato de Alberto Fernández, tiene que pagar más Argentina de lo que desembolsa el Fondo Monetario Internacional. Entonces, de mínima, me imagino que el ministro va a querer hacer alguna especie de solapamiento de modo tal que no tenga que hacer pagos netos. Creo que la aspiración es mayor, porque vos mostrabas bien el gráfico en el que estacionalmente en Argentina, en el primer semestre, el Banco Central acumula dólares para desacumular, sobre todo en años con cepo, en años electorales como mostrabas vos, para desacumular en la segunda parte. Ahora está desacumulando y le espera la peor parte en la segunda mitad. Entonces, el Banco Central obviamente tiene un problema de faltante de dólares y quisiera el ministro encontrar algún mecanismo de que alguien le preste. Pero obviamente hay un problema de que esto no es una empresa en la que hay continuidad. En 6 meses... Hay un problema político también, que es la elección en el medio, Exacto. el cambio de gobierno. Hay un cambio de gobierno y todo el mundo está viendo que las chances del oficialismo son bajas, lo muestran todas las encuestas, es muy difícil imaginar un escenario en donde se pueda reelegir el gobierno. Entonces, del otro lado dicen, bueno, ¿con quién estoy negociando? Porque digo, en 6 meses tengo otra persona acá. Entonces, eso es complicado. Entonces, creo que el Fondo Monetario, si uno mira la historia del fondo, sobre todo con Argentina, uno ve que el fondo generalmente nunca es el que da el empujón al gobierno para que se caiga. Es generalmente cuando ya tropezaste y te estás cayendo que se corre y dice, bueno... Entonces yo veo al fondo en una actitud probablemente colaborativa, como te decía hace un rato, hasta agosto, y en agosto veremos qué nos devela la elección y ahí qué expectativas se generan en el mercado y qué puede pasar a nivel financiero.